Muy buenos días, tardes, noches, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Finanzas Nómadas. Soy Gabriela Vila y en este espacio cuestionamos por qué mantenemos nuestras finanzas dentro de las fronteras de un país donde también aprendemos a manejar nuestro dinero y lo hacemos crecer con confianza, seguridad, estabilidad, abordando temas como las finanzas personales, emprendimiento, inversiones y mentalidad. En nuestro primer episodio hablamos sobre cómo el adoptar una mentalidad financiera nómada te puede abrir a un mundo de posibilidades. Hoy vamos a profundizar en algo crucial, cómo cambiar nuestras creencias limitantes que nos impiden alcanzar nuestro verdadero potencial financiero. Y para eso voy a compartir mi historia y cómo logré transformar mi vida y cómo tú también puedes hacerlo y muchas de las personas con las que trabajo lo están haciendo y lo hicieron. Así que vamos a comenzar con algo muy básico que te puede sonar como las excusas que normalmente escuchamos, como no se me da bien en los números, no soy buena con las matemáticas. Y acá los números solamente no alcanzan. Me formé en ingeniería y desde muy pequeña fui muy aplicada con los números. Me encantaban las matemáticas, todo lo que tenía que ver con hacer cálculos. Pero a pesar de todo mi esfuerzo y educación, mis finanzas personales no siempre estuvieron bajo control. Los números solamente no alcanzaban. A lo largo de mi vida he tenido dos influencias muy importantes, muy fuertes, que son mi mamá y mi papá. Mi mamá me motivó a seguir una carrera importante, como es la ingeniería. De hecho, hice 2 carreras de ingeniería. Y mi papá, que estaba mucho más embebido en el emprendimiento, en empresas, que siempre me decía que invertir era para profesionales. Y mi mamá que sugería tener un trabajo estable también para poder crecer profesionalmente. Aunque sus consejos eran muy bien intencionados y muy valiosos, de alguna manera me limitaban a pensar sobre no el dinero en sí, sino cómo ganarlo, cómo administrarlo, cómo generarlo, cómo invertirlo. Y a pesar de ganar un buen sueldo como ingeniera en Argentina, y haber también incluso comprado mi propia casa con una hipoteca, con ayuda de mis padres, muchas veces gastaba por encima de mis posibilidades. Es decir, no tenía control sobre mis gastos o usaba tarjetas de crédito y por mucho tiempo pensé que las finanzas no eran lo mío, incluso aunque era buena haciendo cálculos. Incluso aún más, después de haber hecho un máster en administración de empresas, que creyendo que iba a lograr mejorar mis finanzas personales, mi situación financiera no mejoró. De hecho, fue un golpe muy duro, que veía que era un gasto más en mi cuenta y seguía con los mismos patrones de consumo, malos hábitos financieros o podemos decirlo también como falta de hábitos buenos. Y todo cambió cuando llegué a Brasil en 2019, que me encontré enfrentando un nuevo país con un sistema financiero diferente. Dejé de usar tanto la tarjeta de crédito, intentaba llevar un control de mis gastos, pero aún no tenía una organización financiera ni un plan a futuro. Era algo que tenía en mi cabeza que quería hacer, pero no sabía cómo llevarlo a cabo. En Brasil me agarró la pandemia, quedé aislada como expatriada incluso dentro de los grupos de riesgo y aproveché mi tiempo para estudiar temas que me interesaban. Entre ellos estaba la astrología, pero entre ellos quise emprender mi propia empresa dentro de un entorno controlado que es una aceleradora de startups o empresas de reciente creación. Normalmente son tecnológicas y yo tenía la idea de montar una plataforma que conecte a las personas con sus ideas y con empresas y me especialicé en gestión de la innovación. Entonces quería montar eso, pero el camino que me fueron, mostrando los mentores y la propia metodología de emprendimiento que tenía esta aceleradora me llevó a montar una plataforma que unía a emprendedores con inversores por medio también del equity crowdfunding o lo que se conoce como financiamiento colectivo de capital. Es decir, que una persona como vos, como yo, cualquier persona podía invertir en esa empresa. Y ahí conecté con mi verdadero propósito. Pero tenía muchos miedos, sobre todo a
cómo manejar las finanzas de la empresa, cómo armar un modelo financiero, la parte de marketing, de ventas. Había tantas áreas que no conocía porque por más que había hecho un máster, no tenía toda esa experiencia, venía de otro mundo. Eso me llevaba a dudar de si realmente era una persona capaz de ser empresaria o capaz de emprender, de llevar adelante proyectos con tanto trabajo que necesitaba. Me la pasaba horas trabajando, tanto para mi trabajo como para este proyecto, pero las finanzas me hacían sentir insegura y eso hizo que dejara en el último estadio. Para ese momento conseguí ahorrar, incluso con la pandemia que me quitó un poco de la necesidad de comprar, de hacer compras compulsivas o comprar por comprar. Me permitió ahorrar y cubrir hasta 6 meses de gastos. Si algo pasaba, tenía ese monto para vivir. Pero en 2020, cuando volví a Argentina de visita y surgió la posibilidad de irme a vacunar a Estados Unidos con una amiga en ese momento, en ese viaje que fue algo que no había planificado, toqué fondo. El de emergencia. Toqué mi fondo de emergencia. Se evaporó en 1 mes y medio, algo que para mí fue muy abrumador porque estaba en otro país, no había medido las consecuencias. Si bien tenía un ingreso, me había dado cuenta de que no podía seguir así. Por más que quisiera, iba a terminar haciendo lo mismo posiblemente en otro momento. Eso hoy me llevó de alguna manera a crear Finanzas Nómadas. El concepto fondo de tranquilidad, que se forma con tu fondo de emergencia y un colchón de seguridad, que luego lo vamos a describir con más detalle, es tu pilar para tomar decisiones con seguridad. Antes no tenía un fondo de emergencia o no sabía cómo calcularlo, pero sabía que tenía unos ahorros, algo tenía. Pero siempre estaba con ese miedo de quedarme sin el dinero o cada vez que me surgía un imprevisto o gastaba un montón de más, compraba cosas y después luego me sentía culpable. Establecer un fondo de emergencia, un fondo de tranquilidad, te habilita a liberarte un poco de esta carga mental y emocional del no tener o el de quedarte sin. Y lo que me sirvió fue a invertir de manera estratégica, tener mi fondo, habiendo viajado por distintos países, habiendo cambiado de trabajos en el medio de estos viajes, creando mi propio emprendimiento. Todo eso fue gracias a que tuve o tengo, hoy lo tengo obviamente y es lo que enseño en mi programa, mi fondo de tranquilidad, que me dio estabilidad y además me permitió hacer lo que me gusta, lo que me apasiona, tener mi vida próspera y plena. Con el tiempo me di cuenta de que el verdadero problema era la falta de educación financiera. Vivimos en un sistema que no nos enseña a manejar el dinero y muchas veces creemos que las finanzas son algo complicado o inalcanzable, como esto que decía. Es todo números, es ver la bolsa, es invertir solamente. Lo que me enseñó mi caso puntual, que me llevó a crear mi propia metodología, que me llevó a crear mi programa Nómada Financiero dentro de Finanzas Nómadas, es este proceso de educación financiera, que es realmente una herramienta muy poderosa, sobre todo cuando nos comprometemos a hacer los cambios. Y cuando comprendes cómo funciona el dinero, cómo organizarlo y cómo hacerlo crecer, todo cambia. Puedes ir de vivir en el caos a nivel mental, emocional, desconocimiento, miedos, desorden, a tener control total de tus finanzas. Y, lo más importante, vivir en donde quieras, en el lugar que quieras, con tu familia, con tus amistades, con tu perro, sola, como sea, pero sabiendo que siempre estarás respaldado por tu fondo de tranquilidad. Me gustaría de esta forma compartir algunos pasos que te pueden ayudar para tomar el control de tus finanzas, para ponerlas en orden, para organizarte. El primer paso es reprogramar tu mentalidad, tu sistema de creencias, de pensamientos, de ideas o creencias falsas que tenemos, que es como un software que hay que reprogramar. Muchas veces esas creencias nos limitan o nos frenan, como esto que digo, no soy buena en los números, no soy buena con las finanzas, no soy lo suficientemente competente para emprender o nunca seré buena con el dinero. Lo que aquí podemos hacer es reformular esas creencias desde el lugar positivo, ¿no? Hablando como
una idea puede transformarse en una idea positiva, como puedo manejar mis números de forma simple, pero también haciendo el esfuerzo de aprender a mejorarlo. Este sería un caso, ¿no? Tengo el potencial para ser empresaria, para ser emprendedora. Y está bueno escribirlas, repetirlas diariamente para que veas cómo te impacta este tipo de ejercicios. Obviamente que cambiar nuestra mentalidad lleva tiempo, es algo continuo. Vamos a ir avanzando en la medida que vayamos encontrando en dónde están nuestros puntos de dolor, nuestros puntos de temor. Dedica tiempo para aprender. Cuanto más aprendas sobre cómo funciona el dinero, sobre cómo funcionan tus emociones para relacionarte con el dinero y con todo lo que te puede traer, tendrás la posibilidad de tomar decisiones mucho más inteligentes. Y el segundo paso, que viene también luego de reprogramar nuestras creencias sobre cómo ahorrar, cómo invertir, sobre qué nos decimos en relación al dinero, es crear tu fondo de tranquilidad. Este fondo es tu seguridad financiera ante cualquier imprevisto. No importa si estás pensando en mudarte a otro país o simplemente buscas estabilidad en un lugar determinado, tener un fondo te dará la confianza para enfrentar cualquier desafío sin temor. Yo, como muchas personas que han pasado por mi programa Nómada Financiero, he comprobado lo liberador que es tener este respaldo. Una vez que estableces tu fondo, podés comenzar a invertir con seguridad, sin miedo a perder tus ahorros, porque son excedentes lo que vas a invertir. No son tu fondo de seguridad o emergencia. Esto te ayuda ante cualquier cambio que quieras hacer, incluso dejar tu trabajo, cambiar de profesión, emprender. No se trata de sobrevivir, sino de prosperar, de seguir creciendo, de aumentar tu calidad de vida y alcanzar tus objetivos y los resultados que estás buscando. En resumen, cambiar tus creencias sobre el dinero es el primer paso para liberar tu verdadero potencial. Seguí trabajando, identificando esos pensamientos que te están limitando, reformulalos, construí tu fondo de tranquilidad. Si tenés dudas cómo hacerlo, escribime entrando a la web finanzasnomadas.com para agendar conmigo, para charlar. Así estarás listo para invertir y vivir con confianza sin importar dónde estés. Si te ha gustado este episodio, no olvides suscribirte al podcast Finanzas Nómadas. También te invito a compartirlo con alguien que necesite escucharlo. Tu apoyo me ayuda a seguir creciendo y ofreciendo contenido de valor para todos ustedes. Y antes de irte, quiero desafiarte a dar el primer paso. Esta semana identifica al menos una creencia limitante que tengas sobre el dinero o el éxito y trabaja en cambiarla. Escríbela, reformúlala, repítela todos los días. Además, dedica al menos 1 hora a la semana a educarte financieramente. Esto puede ser leyendo un libro, tomando cursos, haciendo mi programa, escuchando más episodios como este. Gracias por acompañarme hoy y nos vemos en el próximo episodio.